lujo de la era victoriana, tela y esperanza de los años 50, piel y rock and roll de los años 70. Hoy, el tren nuestro de cada día, en el que la gente se sube y algunos idealizan lo antiguo, como quien idealiza la música de los años 80, o la música en realidad que sobrevivió a los años 80. Pero ¿y si te dijera que el interiorismo ferroviario siempre ha tenido una psicología oculta que con el tiempo se ha ido perfeccionando y haciéndose más sofisticada? Lo que sobrevive sin dar explicaciones tiende a ganar el derecho a la idealización. Si es bueno, o al menos si se ve bonito. Eso pasa en la música, en el arte, en la estética, incluso en las comparaciones entre lo de antes versus lo de ahora. También es normal comparar la arquitectura, la estética y la moda de antes y decir que lo de ahora es más triste y más aburrido que lo de antes. Nuclear war, it's the bell will ring. Ring, ring, ring. Politicians playing poker with our fate. They're dancing with the danger. It's getting real late. ¿Por qué es tan aburrido? ¿Por qué este suelo es gris y esta silla es gris? ¿Y por qué esta pared es blanca y esta luz es así? ¿Y por qué contra todo pronóstico es necesario que sea así y es tan importante? Dicen que si quieres saber en qué cree una sociedad, tienes que mirar qué está creando, porque en lo que crea refleja los valores que tiene. Hay un conjunto de obras del interiorismo ferroviario antiguo que nos muestran un ideal: madera tallada, moquetas, cuadros, mesitas, lámparas, techos decorados como obras de arte, pero nos cabe preguntar, ¿quién usaba esos trenes? ¿Cómo era la vida en un tren en esos tiempos? ¿Cuánta gente iba en esos trenes? ¿Quién los usaba? ¿Cuánto costaban? No era la pregunta. ¿Qué pasaba en esos trenes? Yo entiendo que las cosas se evolucionaron un poco a la fuerza y los diseñadores han ido privilegiando unos parámetros nuevos. Vista, la democratización del transporte ferroviario, porque los trenes ideales en esos tiempos los usaba únicamente la gente perteneciente a un ámbito social, mientras que los demás o no tenían acceso al ferrocarril o el interiorismo ferroviario al que tenían acceso era mucho más grotesco, tan grotesco que le pasó como a la música mala de los años 80, que no ha sobrevivido y no vale la pena ni siquiera hablar de él. También porque los hijos se rebelan contra los padres, ¿no? No hubo una época en Madrid en la que la arquitectura moderna para esa época, decidió tomarla con la arquitectura de las generaciones anteriores y empezaron a derribar edificios porque los consideraban anticuados, sosos, que no correspondían a las necesidades de los tiempos, y hubo algunos que se salvaron porque los convirtieron en patrimonio. Y si no hubieran hecho eso, ya no tendríamos estos edificios. Y creo que este es uno. En el caso del interiorismo ferroviario, se ha aprendido con la experiencia y la evolución social. También cada vez había más gente, había que llevarla más rápido, más lejos. Había unos desgastes de material y unas necesidades de mantenimiento y un presupuesto X y una ecología y una diversidad social que requería asegurar la accesibilidad para todos ellos, y diseñadores modernos que creen en otras cosas. Hay algunos que echan de menos la belleza de las cosas antiguas, ¿no? Romantizan los diseños antiguos, la opulencia del Orient Express y quieren diseños que inspiren a la gente. Pero ¿para qué? Total, aquí dentro hay lo que el sistema llama recursos humanos.
Así que haz un espacio donde quepan, su cerebro no se altere, no se muevan, no se inquieten, no se revuelvan, no cometan crímenes. Haz algo ordinario como otros tantos espacios en los que la gente está destinada a funcionar. Total, un ciudadano medio puede pasar entre 1 año y medio y 2 de su vida dentro de un tren y todo ese tiempo lo va a pasar distraído, bien sea aquí o en otro país. Dicho esto, daría la impresión de que este pragmatismo casi despectivo induce al mercado ferroviario a escoger lo más barato y tirárselo al proletariado. Pero el mercado ferroviario es de lujo y hay una tecnología impresionante dedicada a conseguir lo práctico. ¿Y esto cómo se traduce en el trabajo de las personas que se dedican a esto? En el mejor lugar donde podía empaparme de esta ciencia para el interiorismo ferroviario, dediqué bastante tiempo a investigar sobre las tendencias del diseño de espacios, los materiales que se utilizan, las luces, las tapicerías, los suelos y qué tendencias hay, y también en las tendencias del diseño per se de los espacios en los que convive mucha gente, tanto en los lugares de primera clase como en los lugares de trenes ordinarios como los que cualquier persona puede tomar a lo largo de un día. Primer nivel es el que comparten todos los trenes, todas las clases. Es tener espacios durables, fáciles de limpiar, simples de mantener, no estridentes, resistentes al fuego, que absorban el sonido para componer esa atmósfera con ruido blanco que caracteriza a los trenes hoy en día. Por eso los niños no pueden imitar el sonido de un tren. Hay un buen grado de tecnología para que no lo consigan. Sobre estas bases, suelos. Lo que se maneja es madera, moqueta, plástico caucho barra PVC, que en trenes de mucho trajín se ha consolidado como la opción más práctica y amable si le pones un poco de atención. Lo suyo es que absorba impactos, sea flexible, fácil de limpiar, que resista la suciedad del ser humano del sábado a las 5 de la mañana y que los operarios de limpieza puedan despejar rápido. Que un tren es muy largo y hay poco tiempo para limpiarlo. La moqueta y la madera se reservan para trenes más exclusivos o para vagones de primera clase. En los mismos, los proveedores de madera para suelos aseguran que los tratamientos avanzados dan la misma durabilidad que el plástico, pero a diferencia de los tiempos antiguos, los compradores desconfían. Sillas. Antes creía yo que las sillas simplonas de plástico duro eran para trenes ordinarios y para servicios mejores ponían un poco de espuma en los asientos y para primera clase ya ponías asientos cómodos. Hasta que llegué aquí, y mi esquema mental se tambaleó. También porque me pregunté cómo de resilientes son unos asientos de tela y espuma en un tren que parece de alta velocidad, pero en realidad son cercanías. Y el color negro es muy sucio. Aunque al final vi las sillas para los vagones de primera clase de los trenes de alta velocidad chinos. Coches, sí, coches. Y entendí. When you sit here, your status is monitored in real time, and you can see your stress scale or comfort scale, and you can choose the sound that you need. So we have sound for healing, to help sleep well, and to induce your stress levels. Like this. Position for a few seconds. This is your status in your time. Para personas conscientes con el medio ambiente, la piel también se vende aquí. Y hay una competencia entre pieles naturales y pieles veganas. Lo que llaman pieles veganas, que en realidad es plástico. Luces. Las teorías de la conspiración te dirán que el sistema hace que la luz sea más blanca de día para estimular el intelecto y la hacen más cálida por la noche tarde para que los recursos humanos segreguen melatonina y duerman. No. Quizá en otro sitio. Quizá en China.
con los trenes de alta velocidad nocturnos. Pero en el resto de sitios, quizá lo que haga el tren por ti lo anules mirando tu móvil. Espacio. Con las variables de confort, espacio personal, sensación de seguridad, los que diseñan trenes por dentro hacen sus trabajos y sus proyectos. A menos que... Too dark, muy oscuro. Pero ¿por qué no hacen caso a las mujeres? Pregunta a tu mujer. Y tu mujer dice, no me gusta, es muy oscuro. Y pones uno mejor. Aquí muchas mujeres usamos esto. ¿Por qué tan oscuro? Me da miedo esta esquina, me da miedo. Yo no me sentaría aquí nunca. Yo como mujer nunca me sentaría aquí. Me da miedo. Me sentiría muy insegura. Y ahí menos, imposible, yo no me siento. No, es que no puedo sentarme aquí. ¿Cómo puedes hacer? ¡Oh, no, tío! ¿Pero en qué estaba pensando? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién? Philip, try to sit. Try. Can you sit there? Imagine. Can you? It's like, okay, we are... qué horror. Oh my. Ok, pon la basura donde pertenece. ¿Y dónde está dónde hay papelera? ¿Dónde hay papelera? ¿Dónde hay una papelera? ¿Dónde hay una papelera en este tren? ¿Dónde? Que yo no la veo. ¿Dónde hay una papelera? Ya han puesto el pie en el tren ahí. Ay. La vida también, son cosas que pasan, pero... esto es un desastre. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Pero sí, el mundo cada vez es complejo y dentro de este mundo complejo estamos contando historias. Y sí, los trenes cuentan la historia del mundo. Preguntémonos, nos podemos preguntar, ¿qué historia estamos escribiendo y de qué forma? Y también, ¿en qué creemos como sociedad? ¿Qué valores estamos reflejando?